profesional que ello supone. También a todos los profesores que este año han colaborado en la docencia y en la formación. A nuestros auxiliares y, como no, a vosotros, compañeros, ya hoy especialistas en implantología oral de la USG, por la confianza e ilusión de futuro que habéis demostrado al realizar este curso de formación. En primer lugar, va a tener lugar la conferencia de clausura del curso que impartirá el profesor David Suárez Quintanilla. El profesor David Suárez Quintanilla es especialista en ortodoncia, catedrático de ortodoncia, director del máster de ortodoncia de la Universidad de Santiago y codirector del Servicio Universitario de Investigación y Tratamiento de las Enfermedades Dentofaciales. En nombre de todos los que estamos aquí y de nuestra universidad, muchas gracias por su esfuerzo, doctor Suárez. Cuando quiera, puede comenzar su conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Y simplemente, bueno, pues agradecer en este caso a mi hermano, el doctor José, y al director, el doctor Enrique Castillo, el presidir este acto, y muchas gracias. Evidentemente voy a hablar de lo mío, que es ortodoncia, pero voy a hablar un poco brevemente sobre una visión un poco particular de lo que hoy está tan de moda, que es el neuromarketing, es decir, es una cosa un poco adaptada para que los que hacéis implantología, incluso Armando, pues no os vayáis aquí a que un rol de aquí con ortodoncia. Bueno, está claro que tenemos una crisis, doble crisis, la crisis de la odontología y la crisis de la ortodoncia. Yo creo que todos tenemos en las clínicas un poco de esta sensación de crisis, y esta sensación de crisis para intentar, en la medida, yo no solucionarla, porque no se va a solucionar, pero en la medida de lo posible paliarla, yo creo que tenemos que saber muy bien dónde estamos, saber hacia dónde vamos, saber qué hacer, establecer un plan estratégico y ejecutar. Y esto es una de las cosas que yo creo que los que, como Armando, que fuimos compañeros los dos, que nuestra promoción, nuestra generación nos cuesta adaptarnos a los nuevos tiempos, precisamente porque tenemos que hacer cosas cuando ahora tenemos que vender, en este caso ortodoncia, y antes yo despachaba ortodoncia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay una crisis hay una oportunidad. Esto es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo, que las grandes oportunidades hoy están fuera, siento por el portugués, sí, no sé si entiendo muy bien para hablar, pero las grandes oportunidades están fuera de nuestra área de confort. Es decir, el tratamiento exclusivo del paciente clásico, yo con el paciente, el que le pasa a usted y que le duelo, eso ha muerto. Por lo menos ha muerto su rentabilidad. Y en tercer lugar, por tanto, tenemos que establecer un problema, un esquema general de hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos. Bien, ¿qué es la ortodoncia tradicional? Pues la ortodoncia tradicional es una cosa muerta. Muerta porque la ortodoncia tradicional ha muerto y hoy tenemos que dirigirnos hacia un nuevo ejercicio de la ortodoncia y hacia un nuevo ejercicio de tipo profesional. El primer problema que nos tenemos que preguntar es por qué se suicidan tantos dentistas o por qué los dentistas es una de las profesiones en que más gente se suicida. Y es precisamente porque los dentistas hoy de mediana edad, de alrededor de los 50 años, están todos o la mayoría quemados. ¿Por qué están quemados? Están quemados porque hoy hay un montón de franquicias, un montón de clínicas, un montón de mercantilismo, pero aún se van a quemar más porque la odontología en los próximos 4 o 5 años va a dar un salto espectacular al tema de la ortodoncia digital. Y creo que en mi generación, muy pocos de mi generación van a ser capaces de adaptarse al salto cualitativo y cuantitativo que va a experimentar la profesión. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es que hay un libro muy famoso que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y me gusta una frase que dice que puede que usted sea el número 1 del mundo en lo suyo, que fuera el mejor dentista del mundo, pero mañana se va a levantar siendo el número 1 de un mundo que ya no existe. ¿Qué ha querido decir? Pues que a los dentistas nos han llevado el queso. A los dentistas de mi generación nos han llevado el queso. A las generaciones jóvenes no, porque nunca tuvisteis queso, tuvisteis unos quesitos pequeños. Pero nosotros teníamos buenos quesos, se nos han llevado el queso. Y ahora que se han llevado el queso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues según la estrategia que tú organices, esa es la estrategia que va a conducir a que tengas que cerrar la consulta y tengas que vivir del 50% de la pensión, si es que lo llega al 50%, o que aún puedas hacer algo dentro del campo de la odontología. ¿Qué es lo que primero ha ocurrido? Lo primero que ha ocurrido es que los pacientes han cambiado. Esto que veis aquí no se corresponde con Zambia ni el Congo
Esto es Galicia, que podría ser en Portugal, hace 50 años. Hace 50 años la gente era así. Y estas mismas señoras hoy, ¿dónde están? Pues están en Benidorm con las del inserso, ligando de pantalón rojo. Es decir, hemos cambiado, ha cambiado la sociedad. Esta paciente, una paciente que tenía mi padre, hace 40 años, que venía a la consulta, tenía un tumor, se le quitaba el tumor, o sea, se lo sacaba de la boca, hablaba, y cuando acababa de hablar se volvía a meter el tumor. Esto es lo que había hace 40 años aquí, que estábamos como en el Congo belga. Y hoy, afortunadamente, pues no, tenemos otro tipo de sociedad. Tenemos una sociedad donde incluso industrias gallegas triunfan en Nueva York, la piedra, la cultura, todo. Es decir, todo ha cambiado. Por tanto, tenemos que ir hacia nuevos modelos profesionales. Por ejemplo, ¿yo qué hacía? Pues yo durante muchos años me dediqué a la ONG. Era una ONG andante. ¿Por qué? Porque lo que me dedicaba a hacer era, los dentistas me referían, yo a su vez formaba alumnos y los alumnos, lógicamente, se acabaron yendo junto de más referidores y yo me quedé sin pacientes y sin referidores porque, por un tema humanitario de emergencia. Y encima, como decía, recordar siempre, muchas veces, que hay tres clases de ingratos. Dicen que los ingratos son los que olvidan el favor, los que te cobran el favor e incluso los que se vengan con el favor. Por tanto, una de las cosas que tenéis que saber es que también para poder vencer la crisis, uno de los primeros elementos fundamentales es saber dónde vas todos los días. Mi impresión es que la mayoría de dentistas van al infierno de su clínica todos los días. Y el problema es que nosotros estamos sentados 40.000 horas en nuestra silla de dentista. Es decir, el que tú vayas todos los días al infierno de tu clínica dental o que vayas al cielo de tu clínica dental va a depender sobre todo de la filosofía con la que vayas a abordar tu profesión. Es cierto que el personal auxiliar muchas veces puede cambiar las expectativas del cielo o del infierno, pero en general estos son los planteamientos que tienes que hacer. ¿Cuántas clínicas no hay que ves aquí está el ortodoncista, llega a las 3 de las 4 de la tarde y aquí están todos los pacientes protestando, llevo una hora esperando, se me han caído los brackets, etc. ¿Y cuáles son los grandes problemas? El primer gran problema de la odontología es que es mentira, las facultades no son facultades de odontología. Las facultades son facultades de cariología, porque el 90% de lo que se hace en una facultad gira en torno a la caries. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega un paciente de ATM, eso no sabemos cómo se trata. Y cuando llega un paciente que tiene un dolor difuso, eso no sabemos cómo se trata. Y cuando tenemos un problema de ortodoncia, mezclado de oclusión, eso no sabemos cómo se trata. Y si yo hay un agujero, le pongo un implante. Pero si ese agujero se puede abrir, cerrar, eso ya es muy difícil. Además, el paciente no quiere ortodoncia. ¿Pero quién te lo dijo? No, me lo digo yo a mí mismo. Vale. Este es el problema muchas veces. Entonces, y después la influencia por graduada. El defecto de los cerebrales de los dentistas es antes o después de la odontología. Estos son todos los problemas que nos tenemos que estudiar, porque los dentistas somos un poco descerebrados, también es interesante. Por ejemplo, un dentista recién licenciado acaba la carrera, va a comprar un equipo dental, una cadeira dental de 30.000 euros, la compra, el primer día la ilusión hacerle a su novio un composite aquí en el incisivo, y resulta que cuando le está haciendo el composite, la lámpara del equipo le ha fraguado el composite. Evidentemente llama al tipo y le dice, oiga, que la lámpara del equipo me fragua el composite cuando pongo los brackets, ¿no? Sí, siempre. Lo que tiene que hacer es separar la lámpara. Es decir, tenemos un problema de tara cerebral. ¿Vale? Y eso ocurre en todo el mundo, que os parece increíble. Todas las lámparas del mundo, excepto las algunas halógenas y las antiguas, fraguan los composites. Y lo que hace la gente cuando va a hacer un composite es separa la lámpara. Impresionante. Bien, este tipo de cosas solo ocurren en la odontología. Y por tanto, ¿cuál era mi objetivo como profesor hace años? Pues mi objetivo como profesor hace años, que es otro de los problemas que tenemos en las facultades, además de ser de cardiología, tienen otro objetivo. Si yo viviera en La Habana, si en Cuba, en general, ¿cuál sería mi objetivo como profesor? Pues si yo viviera en La Habana, mi objetivo como profesor, o si tuviera dedicación exclusiva a la universidad, o si yo solo trabajara en la seguridad social, ¿cuál sería mi objetivo como profesor? Pues está claro, formar muy bien a mi alumno. ¿Y formarlo muy bien en qué? En ortodoncia.
enseñarle toda la ortodoncia posible. Coges mi libro y metérselo en la cabeza. Pero resulta que hay un pequeño problema. Cuando yo voy el otro día estuve en Badajoz, fui a ver a Mari Carmen, una antigua compañera mía, y yo cuando voy a ver a la gente que estudió conmigo 3 o 4 años, ¿qué le pregunto? Mira, ¿tú recuerdas la torsión del canino? No suelo preguntarle eso. Le preguntar que, como dicen los sudamericanos, si gana mucha plata. Es decir, lo importante aquí se llama, ¿qué? Éxito clínico. Y si tú en odontología no tienes éxito clínico, pues muy bien, no me interesa nada lo que me estás contando. Puede ser interesante, pero no es muy interesante. Lo interesante en odontología es tener pacientes. Si no tienes pacientes, no puedes pagar el sillón, no puedes pagar las letras, no puedes pagar nada. Y el éxito clínico se resume en esto, en tener esto. Es decir, que tenemos que tener conocimientos y tenemos que tener aptitudes. Pero lo más importante es el éxito clínico. ¿Qué es el éxito clínico? Esto podría ser otra cosa interesante. Estos son todos los problemas importantes de la odontología. Fijaros, no voy a hablar de ortodoncia, pero vamos a ver este caso. Este es un niño que tiene una mordida cruzada anterior. No os voy a explicar esto, es un rollo. Pero básicamente lo que vamos a tratarlo, tenemos toda una teoría de cómo esto se produce, que es muy interesante, pero no es el momento de hablarlo. Y esta teoría muy interesante nos viene a decir que al final yo esto lo puedo resolucionar, todos los problemas de ATL que tiene, los problemas de disfunción de mordida cruzada anterior, los problemas de compresión, todos los problemas los voy a solucionar con un trozo de resina azul. Con un trocito de resina azul, como veis aquí, con esto tan sencillo, no solamente resuelvo la mordida cruzada anterior, sino que más sorprendente, ¿lo veis? Sin actuar sobre las zonas posteriores, sin actuar sobre eso, se soluciona solo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto es éxito clínico. ¿Sí o no? Teóricamente es mucho éxito clínico, porque, fijaros, simplemente con un poquito de composite, he sido capaz de solucionar una maloclusión. Yo diría que esto teóricamente es éxito clínico. Es más, ¿quién ha tratado la maloclusión? Yo no he sido. He sido, si eres creyente, Dios, y si no eres creyente, la evolución. Es decir, porque realmente lo que he hecho es ortodoncia ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que al final tú estabas escogiendo entre qué. Entre hacer ortodoncia ecológica, ¿vale? O a este niño decirle a la madre que tiene un problema muy grave, que hay que ponerle hierros, aparatos y hierros. Es decir, entre hacer este tratamiento o este tratamiento. ¿Qué sería lo ideal? Este es el niño. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería tratar a los pacientes prácticamente sin aparatos. Pero, ¿qué ocurre aquí? Empezamos con los problemas de nuestra peluquería. Cuando nosotros abrimos una clínica, abrimos dos cosas. Abrimos una clínica y una peluquería de cabeleiros, como decimos nosotros, una peluquería. ¿Vale? Tenemos dos cosas. La peluquería, entonces, si somos médicos, es un excelente tratamiento para el paciente. Y aquí permítame que tú de Cuba, vamos a hablar de los grandes males que tiene el capitalismo, pues este es uno de ellos. Es decir, este tratamiento no es rentable para el ortodoncista, no es rentable para las casas comerciales. Y por tanto es un tratamiento que no se hace. ¿Y por qué no lo haces? Porque el mundo, ¿quién lo mueve? El dinero. Y cuando no mueve el dinero, ¿quién lo mueve? El poder. Y cuando se suma el poder y el dinero, pues se represiona. Bien, por tanto, lo que quiero decir es que como esto es así, ¿qué es lo que ocurre? Vale, después el resto de los que quieren entrar aquí también, claro. ¿Quiere decir qué? Pues quiere decir que una de las cosas fundamentales que tenemos nosotros es que tenemos un negocio. Si yo le pongo el azul, ¿cuánto le puedo pagar? ¿Cuánto le puedo cobrar al padre? ¿Sabe lo que es? Nada. Si le pongo un tratamiento peor, 1000 veces peor, que es ponerle aparatos, un disyuntor, un aparato de Quadelis, ponerle braques, es 1000 veces peor el tratamiento. ¿Cuánto le puedo cobrar? $1.500, o 2.000 euros, o 2.500 euros. Es decir, este es el primer problema que tenemos. Tenemos un peso muy grande en el marketing y en el business. Es decir, no tiene nada que ver que tú estés trabajando en un ámbito público a que estés trabajando en tu consulta privada. Por tanto, la eficiencia, el éxito clínico y la evidencia científica son los tres elementos que tenemos que compatibilizar. Si solo
compatibilizas la evidencia científica, estás perdido, porque cerrarás tu consulta. ¿Entendido? ¿Qué es lo que quieren los pacientes? Los pacientes lo que quieren es que cuando traes un niño como este, no voy a hablar de caso, evidentemente, cuando traes un niño como este, lo que quieren los padres es que lo trates lo más rápidamente posible y lo más importante, que le devuelvas un niño así. Es decir, ¿qué es lo que tienes que transmitir a los padres? Que somos magos. Porque los ortodoncistas somos magos. ¿Cuál es la diferencia entre un ortodoncista y el resto de los dentistas? Pues que somos magos. ¿Por qué somos magos? Porque vosotros para hacer esto necesitáis poner implantes, hacer carillas, poner coronas, hacer elevaciones de seno, y nosotros no necesitamos nada. Nosotros con el hueso de velar y con 4 hierros somos capaces de hacer esto. Por eso somos magos. Lo siento que sea tan chulo así, pero ya a estas alturas de mi vida no ando con chorradas. Es decir, siempre agradezco ser ortodoncista por esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo más importante en este mundo? ¿Qué es? El éxito clínico. El resto son filosofías. Y el resto de las filosofías, por eso las facultades de odontología tienen un problema grave, especialmente en Estados Unidos. Y es que los profesores de ortodoncia, ¿qué hacen? Filosofía. No hacen clínica. Y todos los profesores que no hacen clínica te pueden contar cosas muy interesantes, pero no te explican el núcleo interesante de tu profesión. Es decir, que siempre que haces tratamiento de ortodoncia, todos estos tratamientos de ortodoncia, los que queráis, todos están muy bien, pero tienen que explicarte por qué y cómo funcionan las cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que todos estos casos que estáis viendo así, bueno, vemos rápido, que todos tenemos en la consulta, casos de mucho apiñamiento, que solucionas sin necesidad de quitar dientes, etc. Y que tenemos todos en la consulta, lo más interesante de esto es que encima todos estos casos que ahora se discute si lo del Damon, oiréis hablar que si utilizamos Invisalign, que si utilizamos nada, encima lo más gracioso de todo es que ni vosotros yo sí lo sé, pero vosotros no sabéis uno de los elementos más básicos de la consulta, que es ¿qué es el hueso alveolar? Os pregunto qué es el hueso alveolar y me vais a contestar como donde está, incluso Denkate lo pone. El hueso alveolar es el hueso que rodea los dientes, ¿sí o no? Pues no, no. Si el hueso alveolar fuera el hueso que rodea los dientes, es decir, cuando yo un diente lo obstruyo ortodóncicamente mediante microimplantes, ¿qué es lo que se forma aquí? Misterio de la naturaleza. No puede ser hueso alveolar, porque resulta que el hueso alveolar es el hueso que rodea los dientes. Sin embargo, todos sabéis que si yo extraigo a este paciente los dientes y no le hago una reposición de ningún tipo, al cabo de los años, ¿dónde finaliza? ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorbe justo hasta aquí. Es decir, que esta parte naranja es muy importante porque expresa el límite entre la ortodoncia y la ortopedia, que es una mentira. Sí, yo sé. ¿Qué cuentas tú? Pues sí, es mentira, no existe esa ortodoncia y ortopedia. Es una chorrada que se repite de un libro a otro. Y no tiene ningún sentido. Si tenemos una niña de 12 años y le ponemos aquí microimplantes, ¿dónde voy a hacer la ortopedia? Pues evidentemente no va a ser ortopedia clásica, va a ser ortopedia en esa parte que os estaba comentando del hueso que existe entre el ápice de los dientes y la estructura del hueso basal. ¿Por qué esto no se sabe? No lo sé. Porque nos tenemos una profesión donde tenemos una lámpara de composite que nos paga los composites, nada más. Es decir, y la gente, en vez de decirle al tipo que le devuelva inmediatamente el dinero o que se lleve el equipo, coja al día siguiente, sigue trabajando con su equipo de 30.000 euros y es así. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ocurre que esta niña, en cualquier filosofía de ortodoncia, especialmente filosofías tipo Roth, o las filosofías muy inclinadas hacia la cirugía ortognática, ¿qué le habrían hecho a esta pobre niña? Pues hacerle cirugía ortognática. ¿Por qué? Porque a los de Roth, o mucha gente no se enteró, pero lo que existe el límite entre ortodoncia y ortopedia, que es falso, y que el hueso alveolar es mucho más importante que el hueso basal. Bien, es decir, pues todo esto quiere decir que hoy podemos hacer unos cambios exclusivamente dentales, exclusivamente con braques y con microimplantes. Cambios impensables hasta hace poco tiempo. El segundo problema que tenemos en ortodoncia, que también oiréis hablar, es que tú de qué secta eres, de las de Roth o las del bracket de Synergy. Es decir, el segundo problema que existe es que nosotros tenemos una gran influencia en la toma de decisiones clínicas de las casas comerciales. Dentro de poco estuve viendo un anticipo, no os quiero decir nada, pero no os quiero disgustar.
pero que sepáis que el Biox no vale para nada. Pero bueno, ya os entenderéis. Bien, lo que os quiero decir con esto es que, por ejemplo, en los brackets, pues pasa igual. Tú tienes que tomar la decisión entre comprar un tipo de bracket u otro. ¿Cuál es la decisión que tendrías que tomar? Tendrías que tomar la decisión en base a qué? A esto, al criterio científico. Pero realmente no tomamos ese criterio. Tomamos el criterio de qué? Del vendedor, del marketing, de qué nos contaron. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que una chica se quiso comprar un traje como este. Y claro, el problema es que se lo puso y le quedaba así. Entonces, claro, el problema de los muchas veces el problema del marketing con la ortodoncia, pues pasa eso. Por tanto, que ortodoncia basada en la evidencia no existe. Tratamiento basado en evidencia, viejos conceptos. Ortodoncia basada en marketing, totalmente. Por ejemplo, todos ahora existen como... Aquí tenéis la famosa frase de O'Brien en el American Journal del 2010. En la tierra de la evidencia, el rey, ¿quién es? El vendedor. Por ejemplo, tenéis aquí el sistema Damon. No solamente son unos brackets revolucionarios, deben ser cubanos, sino que debe ser unos... no hay que quitar dientes y hay que remover los dientes. No sé. Bien, entonces como el mundo está lleno de dentistas que separan la lámpara de composites para hacer un composite, ¿qué ocurre? Que entonces usan el sistema de Damon maravillosamente que veis aquí, que funciona muy bien por otro lado. El único pequeño problema es que cuando un paciente llega a tu consulta y dice, doctor, es que me veo un poquito los dientes para afuera. Me hicieron una ortodoncia con el Damon, que me dijeron que no debían quitarme los dientes. Y claro, tengo el problema de que primero llego yo, primero llegan los dientes, después llego yo, a ver qué podemos hacer aquí. El problema es que cuando a esta paciente le haces a voluntad, el problema no es la broma que estoy gastando, es que el problema es que todas sus raíces están fuera de la cortical. ¿Y qué significa que todas las raíces están fuera de la cortical? Ah, pues es muy fácil. Ahora le quitas 4 premolares y se ponen otra vez para adentro las raíces. No. Ahora tienes que coger, si tienes paciencia franciscana, pues con paciencia franciscana tienes que coger los dientes, cambiarle las torsiones y volver a meter las raíces dentro de la cortical. Esto lo hago yo porque soy catedrático y porque me apetece presentar los cursos para dar por culo a los de Damon, que si no este paciente no... Vale. Bien, así que bien. Pero es verdad que nosotros tenemos una cosa diferente, tenemos una cosa totalmente diferente a la... Es que, ¿cuál es la diferencia entre ser profesor de universidad y ser peluquero? Ah, porque yo tengo dos batas. Yo me pongo una bata de peluquero. Otras veces me pongo una bata de doctor y otras veces de catedrático, depende. Este es un caso real. Este es un chico que viene a la consulta. El motivo de la consulta, imaginaos este chico que viene a mi consulta de la universidad. Me pongo la bata de catedrático. A ver, este chico tiene una protrusión, ¿veis? No tiene encía insertada, tiene un biotipo periodontal desfavorable, un apillamiento muy grande arriba y abajo. Nada, este es un caso de extracciones. Si fuera mi hijo, ¿le extraería o no? Pues evidentemente, claro que sí. Porque dejar este caso hacerlo sin extracciones es una barbaridad. Pero resulta, y esto no lo estoy contando por ahí, pero resulta que el caso real era que su madre venía de Vigo a la consulta y me decía, doctor, es que en Vigo le quieren todos los ortodoncistas le quieren quitar dientes. ¿Le quité dientes o no le quité dientes? ¿Tú qué crees? Pues claro. Entonces hice un tratamiento, no le quité los dientes, había un pequeño matiz que el padre es el delegado de Orense de Hacienda, también es importante, entonces estaba viviendo en Vigo, entonces son pequeños matices son importantes para tomar decisiones clínicas importantes. Evidentemente acabé el caso bastante bien, ¿lo veis? Para vosotros quedó maravilloso, para la madre quedó maravilloso, para el padre soy un monstruo. Y aquí está el doctor Quintanilla confesándose porque le voy a dejar unas recesiones el día de mañana que se va a cagar. Pero bueno, cuando ya estén las recesiones, como ya traté al hermano y al otro, ahora estoy tratando al segundo hermano y también traté a la madre, y esto es la realidad de nuestra consulta. O sea, podéis ponerle la misa y tal, pero la auténtica realidad es que tenemos que vivir con esta dualidad de nuestra peluquería y nuestra ética profesional. Y es muy complicado, porque el problema de la ética profesional es muy complicado. Yo siempre recomiendo a la gente que sea ambiciosa, eso es lo primero. Lo segundo que tenéis que entender, los más jóvenes ya lo entendéis, pero los que somos de mi edad,
es que la única posibilidad de sobrevivir hoy en odontología es convertirte en un buen vendedor. Si no eres un buen vendedor, estás perdido. Estás perdido. No tienes ninguna capacidad. Siempre había un caso en la facultad, había uno famoso, que era ¿qué? Pues unas chicas que había en la facultad, que eran muy buenas, y que un día los encuentro que estaban haciendo, trabajando para un protésico dental. Y uno que no venía a clase, pero era muy simpático, nos invitaba a hacer para copas, ¿te acuerdas, José? Ese era un fenómeno, y acabaron los de su clase trabajando para él. Esto es la vida, porque desgraciadamente la universidad está llena de inteligentes. ¿Vale? Pero ¿sabes para quiénes trabajan los inteligentes? Para los listos. Ese es el problema. Esto es la primera cosa que tenéis que saber, porque el éxito profesional depende de todos estos factores. ¿Qué hay que hacer hoy en odontología? Pues en odontología hay una serie de factores muy importantes. Si tú vas de aquí, vas por Galicia, te vas a encontrar muchas vacas. Y me pasa, ¿qué ocurre cuando ves muchas vacas? Que ya no las ves. Para poder ver una vaca en Galicia haría falta, ¿qué? Pintarla de morado. Es decir, píntame una vaca púrpura y ya verás si la ves o no. ¿Qué ocurre con las clínicas de odontología? Aquí tenéis nuestras clínicas de odontología. Para poder destacar hay que hacer cosas hoy diferentes. Hay que ser innovador, disruptivo y diferente. Y eso plantea cosas diferentes, pues hacer payasadas como yo, hacer fiestas, y dices, pues coño, el catedrático ¿qué hace? Sí, pues esto, porque los inteligentes siempre trabajaron. Todos sabéis lo que estamos hablando aquí. En el cuarto de ¿cómo voy a hablar de vender? Es indigno. ¿Y qué crees que hace toda esta gente más que estar vendiendo sonrisa, ilusión y patatas? Es decir, pues esto es lo que hay. Pero esa es la auténtica realidad. ¿Y dónde está la auténtica realidad? Mirar, vamos a comprarnos un café. Si queréis tomaros un café aquí en Santiago, bueno, en Santiago no vale por la segunda parte, ¿verdad? Tomaros un café. Un sitio que recomiendo es la cafetería de Erri. En la cafetería de Erri, que está cerca de la consulta de mi hermano, han pasado hombres como Valle Inclán, como Torrente Benester. Siempre ha sido una clase. Cuesta el café 1,10. Los camareros van impolutos, son encantadores y no te están limpiando la mesa, aunque ese día quieras tomarte el café durante 3 horas. Sin embargo, podéis otra opción es ir a esta mierda de Starbucks, ¿vale? Que esta es la denominación de Starbucks en Vietnam, que son países comunistas, normal, claro. De Starbucks en Vietnam, donde te sirven un café de porquería, en un papel de porquería, donde tienes tú que hacer cola para pedir que te den la cosa de porquería, no hay camareros y encima tienes que limpiarte tu propia... Y el café vale exactamente 6 euros, porque hicieron un estudio con resonancia magnética cerebral para ver los pardillos de los humanos cuánto estaríamos dispuestos a pagar por un café. Muy bien, ¿cuál es el éxito de Starbucks? El café tal, nada. El éxito del Starbucks es el 100%, es la ubicación. Y la primera desgracia que os voy a contar es esta. El 50% de vuestro éxito profesional depende de la ubicación de vuestra consulta. El 50%. El 50% del éxito profesional depende de la ubicación de la consulta. Increíble, pues es así. Es decir, esas son las cosas que nadie dice. ¿Y qué me dicen mis amigos catedráticos? Oh, yo con lo que he estudiado y con lo buen dentista que soy, ¿cómo no tengo pacientes y estas tienen pacientes? Pues aparte del marketing es porque los inteligentes siempre han trabajado para los listos. ¿Comprendido? Este es el gran problema. Y por tanto, el servicio es la clave. La gente me hace mucha gracia cuando vienen, intentan explicarte una maloclusión. No, su hija tiene una clase 2, tiene una clase 3, no sé qué. Sí, yo te hice otra todavía a ver qué me está a contar. Ahora, ¿qué me estás contando? El paciente no tiene criterio para juzgar nuestra calidad. Los pacientes no saben si nosotros lo hacemos bien o mal. No tienen ni idea. Yo te puedo contaros muchas anécdotas de mi consulta. Una muy buena fue esta. Una señora vino de Vigo y me dijo, doctor, es que ya sabía yo que estos brackets iban a romper la hornilla. Y eso, sí, porque yo ya me parecía que lo de los brackets de arroz. Ya, porque la enfermera le dije, dime brackets de arroz, que usaba mejores brackets. Os voy a contar una historia que me pasó el otro día en Orense. Fue espectacular. Esta fue espectacular. Estaba con mi equipo de ortodoncistas en la clínica de Orense y llega la de la puerta, Marieta, y dice, doctor, nos tiene que hacer un favor, como sea, dígale algo, ya sé que usted no sabe nada de esto de odontología, pero es un paciente, viene con la O, es el pintor de la clínica y trae un fermón. Y digo, joder, Marieta, que a mí, coño, hice endodoncia, un año, estuve con un tuto, estuve haciendo endodoncia, algo sé.
Coño, me cogí las limas hasta que me apetecía, le abrí la cámara del 6 inferior, le metí las limas, le empecé a tal. La gente que estaba alrededor, lógicamente, yo no lo sé qué estaba haciendo. ¿Qué está diciendo? Ay, doctor, usted va a hacer esto, ¿no? Comentario del tipo al día siguiente cuando vuelvo a la consulta. Ai, che, xa, bueno, en cansiga. Ai, che, xa está moito mellor, moito mellor. Mira, cando me entendeu, non sei que sería, pero como se fora veterinario, deixoume... Acordaros, en la clínica, la única realidad que cuenta, la única es la realidad del paciente. ¿Por qué nos juzga el paciente? Solo nos va a juzgar por una cosa. La calidad del servicio. Hay un libro brasileiro, de Lenzi González, que dice os mellores servicios odontológicos no derivan da ciencia odontológica. Esto es lo más triste que te puedes oír. Y lo más triste que puedes oír es que esto no te lo hayan contado en toda tu formación. Porque tú haces el MIR, eres médico, sales, y lo importante es que seas bueno. Que el paciente le caigas bien o le caigas mal, a mí no me importa cuando yo soy diabético, cuando me voy a mirar el fondo de ojo, o que el que me mira es un amigo mío, poco me importa si es simpático o no, estoy acojonado a ver cómo tengo el fondo de ojo. Pero cuando vas al dentista, no, esto es un rollo, esto es como la peluquería. Tú vas al dentista y es otra historia. Lo que importa es la calidad del servicio que tienes. Es decir, que realmente dentro de la calidad objetiva de los resultados clínicos está en el fondo del mar. Porque los pacientes nos van a juzgar por otros baremos. Por ejemplo, el paciente nos juzga por cuánto nos preocupamos por el paciente. Y aquí, los viejos, estamos fastidiados. Bueno, esto no voy a explicaros mucho, etc. Por tanto, lo que quiero deciros es que la primera cosa que tenéis que olvidaros es de las dos cosas que nos atenazan, no en la odontología, en la vida. Cuando estéis a punto de moriros, os vais a arrepentir de dos cosas. De dos, sobre todo. Una, de haber tenido miedo, y dos, de haberos apuntado para la mediocridad. Y por tanto, lo que tenemos que hacer todos los días por la mañana es sacudirnos el miedo, fundamental, sacudirnos la mediocridad. Porque hay un filósofo italiano, a mí me gusta mucho la filosofía, hay un filósofo italiano, Roberto Bobbio, que ha hecho una clasificación de filosofía para otra cosa, pero la adapté a los dentistas. Y dice que ¿qué tipos de dentistas hay? Pues están los dentistas inconscientemente incompetentes, conscientemente competentes, los inconscientemente competentes, los conscientemente competentes, bueno, y después está la aparición, pero básicamente, este es el grupo que agrupa al 99,99% de los dentistas. Los dentistas inconscientemente incompetentes. ¿Qué significa? Significa son los dentistas que para los que la palabra no lo sé, no existe. ¿Conocéis algún dentista que diga no lo sé? No existe, ese dentista es rarísimo. Había 3 y murieron. Es decir, el problema que tiene la odontología muchas veces es que... ¿Qué pasa con la gente? Pues la gente no dice nada. ¿Por qué estábamos hablando tú y yo ahora? ¿Ves? Pues estábamos hablando del hilo, lo que hablamos con los dentistas, ¿no? Pero no puedes poner esto, que lo pones, yo lo voy a poner y ya está, puedes saber en la televisión. Pero realmente, cuando tú estás seleccionando personal, ¿qué tienes que preguntarte? ¿Dónde estaban cuando repartieron las neuronas? Esto es fundamental. Porque el problema es que ahora os reís mucho, pero estaréis pensando en personal vuestro, que el pobre que llegó tarde, que reparte las neuronas, ¿y quién lo paga? Lo pagas tú, tus hijos, tu paz familiar, tu descanso, el funcionamiento de tu clínica, etc. Y por tanto, todas esas son cosas, etc. ¿Qué es éxito clínico? Pues éxito clínico es, por ejemplo, hacer al paciente creer que el paciente es importante. Porque yo os dije, lo más importante es que el paciente crea que es importante, pero yo no dije que sea verdad. Si yo voy a competir con una de estas chicas jovencitas que hay por aquí, yo no puedo competir, porque yo no puedo estar con el paciente media hora dándole al paciente uno. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues a través de otros elementos, como por ejemplo, saber cuándo tienes que hacer llamadas a los pacientes, a las casas de los pacientes, o cuándo tienes que hacer determinadas cosas. Y eso yo creo que es un elemento muy importante que marca la diferencia en lo que es el marketing. Por ejemplo, si hoy pones brackets a las 6 de la tarde y tu enfermera tiene un listado de que a las 9 de la noche, cuando se cierra la puerta de la consulta, tiene que llamar a esos pacientes para preguntarles cómo están. Automáticamente el paciente que cree, el doctor Suárez, qué preocupación, fíjate, me preguntó eso y mi dentista nunca me lo preguntó. Y el doctor Suárez, como comprenderás, está ahí durmiendo la mona. Es decir, se preocupaba poco por los pacientes.
Con esto lo que os quiero decir, bueno, me enrollé de mala manera. Con esto lo que os quiero decir es que hay una serie de elementos, voy a ir un poco rápido porque si no me da tiempo. No voy a hablar nada de esto digital, vamos a ir directamente a Bien, lo que quiero deciros es cuáles son los elementos interesantes en... Bien, uno de los elementos fundamentales en la nueva odontología es esta. A mí me gusta hablar todos los días nos están manipulando. Veréis, hoy por la noche la manada va a ser como si nos hubieran violado a todos 20 veces. Es decir, va a estar en todos los telediarios y nos van a aburrir. El fin de semana pasado, 600 tíos venían en un barco, evidentemente fue el ministro, todos fueron allí, todos los telediarios, y mientras 1000 y pico pobres desgraciados estaban en la otra punta del sur de España hundiéndose en pateras. Porque el mundo es así, todo está manipulado. Por lo tanto, lo primero que os recomiendo es que lo primero que empezar a hacer es manipular al paciente. Es decir, tú cuando tienes un paciente en el sillón estás dispuesto a cambiarlo. Si tú a un tipo que tienes acojonado en el sillón, con una luz a medio metro, y tú con una turbina en la mano, no eres capaz de convencerlo de lo que quieras, es que no vales para esto. ¿Me comprendí? Vale. Por tanto, lo primero que tienes que saber es la capacidad de manipulación que tenemos nosotros sobre los que tenemos al lado, sobre los pacientes. Hay muchas cosas sobre esto. Pero el éxito de la odontología va a ser la emoción. Las clínicas tienen que estar enfocadas hacia la emoción. Esa es la clave de la historia. Hacia la inteligencia emocional. Lo primero que tienes que entender es que es mentira que seamos uno, somos dos. Soy yo y otro tío que me está hablando, porque a ti ahora te están hablando, ¿viste? Y este cuando acabará, a ver si acaba ya, etcétera, porque está... Somos dos, alguien nos está hablando. De hecho, el secreto de las religiones, el super éxito de las religiones, ¿en qué consiste? En convencer del que te hablas, Dios, es cojonudo lo invento. Pero realmente es que somos dos que nos están hablando. Como nos están hablando, ¿qué ocurre? Pues no es, Dios te está hablando, escucha tu voz y tal, fantástico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos tres partes en el cerebro. Uno es la corteza, otro es el sistema límbico de la emoción y otro es el sistema reptiliano. El sistema reptiliano es el más básico. Si yo ahora mismo aquí grito fuego, o estamos todos aquí con un calor que nos morimos, esto lo que está funcionando es el reptiliano, porque nos está funcionando pues, el centro de la regulación cardíaca. Pero, si yo ahora creo que la corteza es lo que más utilizo, porque somos seres racionales, pues es mentira. Todas las decisiones de nuestra vida, escoger amigos, escoger pareja, decidir tener hijos, decidir dónde vivir, disfrutar un fin de semana, relación con los hijos, menos hacer cálculos matemáticos o estudiar ortodoncia, todo lo vamos a hacer con el sistema límbico. Es decir, ¿qué significa esto? Significa, 1, que casi no usamos el cerebro cortical. 2, el cerebro es largo. 3, funcionamos siempre con el piloto automático. 4, tenemos un software anticuado. Por eso tenéis ansiedad. A las 5 de la tarde estáis sacando un cordal y rompe el cordal. Y la enfermera os acaba de llegar 5 minutos antes diciendo que la gente está protestando en la sala de espera. ¿Por qué os crea esa ansiedad? Porque no tenemos una medida de ansiedad para eso. Tenemos una medida de ansiedad que nos viene un león a comer, ¿comprendes? No tenemos aún tenemos una medida de ansiedad de prácticamente del neolítico. Y este es un problema, por eso la gente tiene tanta ansiedad y por eso tantas mujeres tienen ansiedad. Bien, esto lo descubrió este tío que es premio Nobel, curiosamente es un psicólogo que fue premio Nobel de Economía, describiendo que el pensamiento lento es excepcional a lo largo del día. Por tanto, el 99% de nuestro pensamiento es un pensamiento puramente automático. Es decir, cuando vemos esto pensamos en caro bueno y cuando vemos esto pobre Jim pensamos en barato malo. Es decir, ¿por qué creemos que esto va a ser malo? Y yo en los chinos compro muchísimas cosas. Porque no soy tan idiota de que este bolso de aquí, que en Ubrique, es donde se fabrica, en Ubrique en España, en el sur de España, vale 1.100 euros y aquí vale 2.000 euros. Simplemente porque en Milán le pusieron un cerraje y le pusieron un forro. Por tanto, es interesante esto en odontología. Como por ejemplo también es interesante con los factores psicológicos, es la programación neurolingüística. Y esto sí, bueno, aquí tenemos al catedrático de programación neurolingüística, profesor argentino, porque es argentino. ¿Y qué es programación neurolingüística? Pues es, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo que explicarle a un padre qué le pasa a este niño. Bien, entonces yo le explico, yo no tengo experiencia, soy un ortodoncista que acaba de salir. Digo, bueno, pues no ve aquí, tiene una muelita que está la muelita mal, la mete la muelita para adentro y muerde la muelita y hay que arreglar la muelita porque la mete así y muerde. Ah, muy bien, el padre dice que fenomenal, la madre y tal.
Llega María, que es mi secretaria, la que te da el sablazo, y entonces llega allí y le dice, bueno, ¿y qué? ¿La de la muelita cuánto es? Pues la muelita son 1.500 euros, pero los puede pagar usted. Joder, la muelita, 1.500 euros. Vale. ¿Qué hace un profesional? Coge este niño, lo levanta del sillón, porque tenemos la manía de estar todo el día en el sillón no se vende nada, se vende todo fuera del sillón. Coges fuera del sillón, lo pones en una pantalla, de esas que tenemos nosotros, y le empiezas a explicar a la madre, fíjate tú cómo está desarrollándose asimétricamente la cara. Y después de hablarle de todo este rollo, al final, ¿dónde acabas? En la muelita. Y cuando llegas a dar el presupuesto, ¿qué te dice la madre? ¿Cuándo empezamos? Qué barato es, solo 1.500 euros para arreglarle la cara, que va a ser guapísimo. ¿Me comprendéis? Eso se llama programación neurolingüística. Y es la manera de lo que tú hables en la clínica es fundamental. Por ejemplo, ¿a quién le vas a vender un tratamiento de periodoncia? ¿Al cortes o al sistema límbico? ¿A quién le vas a vender un tratamiento de ortodoncia? Depende. Si tú quieres vender un tratamiento de periodoncia, ¿cuál es la palabra clave? Lo sabéis todos. Y si no, se te van a caer los dientes. Esa es la venta fundamental de un tratamiento de periodoncia. Para vender un tratamiento de periodoncia, ¿a qué recurrimos? Primero, a las palabras mágicas de, uno, ¿por qué usamos fichas cuando jugamos al casino? Yo no voy al casino, pero cuando juegas al casino, ¿por qué se usan fichas? Porque tenemos angustia a perder. Dos, ¿por qué buscamos garantía en todo? Porque tenemos angustia a que nos engañen. Tres, ¿por qué las compañías de seguros son tan así? Porque nos quieren incitar a que tengamos angustia a que nuestros hijos, si nosotros morimos, se queden en la calle. Y esos tres elementos inconscientes son los elementos que se utilizan cuando se está vendiendo un tratamiento de periodoncia. Sin embargo, si tú tienes que vender un tratamiento de ortodoncia, no se te ocurra, ni de broma, recurrir a esta técnica. Porque un tratamiento de ortodoncia jamás lo vendas porque le vas a arreglar al paciente la TM o porque va a masticar el paciente. Se te ocurra. Un tratamiento de ortodoncia se vende al sistema límbico y se vende a la emoción. Y aquí es donde está la clave de la nueva odontología. ¿Cuál es la diferencia entre una venta racional y una venta emocional? La diferencia fundamental es que sobre la venta emocional tú puedes valer un valor añadido el que te dé la gana. Os voy a poner un ejemplo. Me gusta poner muchos ejemplos, pero me encanta el ejemplo de los Jimmy Choos. Yo te he regalado muchos, pues por eso. Entonces, los Jimmy Choos son unos zapatos de tacón, que conocéis muchas mujeres. Los hombres no conocéis nada. Bien, las mujeres conocen los zapatos Jimmy Choo. Muy bien, porque un zapato que, no vale, que debería valer 75 euros, vale 700 euros. Pues es un misterio, ¿no? Pues el misterio, un hombre jamás lo podrá saber. Bueno, si te subes a un... Yo me subí un par de veces a tacones, y sí es diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú puedes estudiar y decir... Fijaros el paralelismo entre lo que voy a explicar y unas carillas. Un paciente que dice, doctor, quiero que me haga unas carillas. Bien, tú puedes adoptar dos técnicas. Una técnica es, que vas a hacer unas carillas, ¿ves aquí las carillas? Entonces haces unas carillas, es decir, ¿cómo te vas a poner unos zapatos Jimmy Choo que te van a producir una deformación en la columna aquí, aquí y aquí? ¿Cómo te vas a hacer unas carillas si te voy a limar los dientes? Y eso no sé qué. Pero los pacientes que están dispuestos a gastarse los duros en la consulta son pacientes emocionales, que no quieren agarrarse los dientes, en realidad. ¿Sabes lo que quieren agarrarse? Su vida, quieren ser más felices. Si vosotros estudiáis bien cualquier tema de la vida, pues yo me dediqué a estudiar el tema de los tacones, ¿vale? Entonces, el tema de los tacones, ¿qué descubres? Pues mira, dame un par de tacones y moveré el mundo. Dice que una entra en 1 millón llega a la cima, y lo que es, hago negocios sin tacones, esa es la diferencia. ¿Me comprendéis? Todo es un mundo. Porque los pacientes emocionales no compran lo que necesitan. Todos los pacientes que vosotros tenéis en la consulta y que os van a dar muchos euros son pacientes que casi no necesitan el tratamiento. Podrían estar perfectamente con una prótesis parcial removible si no se le mueve mucho. Pero no se lo van a poner porque quieren ligar con la paciente, con la parienta de 60 años y quieren poner los implantes. Es decir, quieren tener unos dientes blancos, quieren tener unos dientes... Y eso es la auténtica realidad. ¿Y qué ocurre con eso? Que nuestros buenos pacientes son los que quieren un deseo de ser felices. Y tú puedes tener dos. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos tipos de clínicas? Es clarísimo. Hay una clínica que es esta, la clínica racional, la clínica tradicional. Agujero caries, limpio caries, pongo relleno, no caries.
50 euros me parece muy caro. Segundo tipo. Mi no sonrisa condiciona mi calidad de vida. Nueva sonrisa, felicidad. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que nosotros podemos tener una gran capacidad. Y lo más complicado de entender es esto. Si vosotros estáis pensando en adelgazar, no se os ocurriría jamás, jamás, compraros un producto de estos con esta pinta. ¿A qué no? Y esto porque esto es un anuncio racional. Y la defensa que tienes frente a este anuncio es tu cerebro. Sin embargo, este anuncio se os gustaría. Es decir, esta chica que tiene 18 años se está poniendo una crema, debe ser para ver si se pone ya anoréxica de todo. O este irá a pesar al novio, porque ella entonces se va a pesar. ¿Y sí, por qué? Porque lo que nos mueve a todos, ¿sabéis lo que es en odontología? Lo que mueve a los pacientes que están dispuestos a gastarse el dinero en nuestra consulta. Lo mueve esto, el deseo. El deseo de ser más feliz. ¿Esto es verdad o es mentira? Es una gran verdad. Fijaros, Armando, mira aquí esto. Aquí. Si yo ahora te pongo esto así, y te pongo esto que pone busco a, ¿qué? ¿Os acordáis, no? Busco a Jax. O sea, llevamos un stock de 15 años en el cerebro. Porque miré yo cuando fue la última vez que se publicó este anuncio en televisión. Fue hace 15 años. Pones este anuncio y la gente se sigue acordando de un anuncio de hace 15 años, de un trozo de escote de hace 15 años. ¿Cuál es el secreto? El secreto es unir el estímulo emocional con el recuerdo. ¿Y eso? ¿A qué voy con todo eso? Bueno, pues que hay muchas más cosas que os voy a contar. Pero me hizo gracia esto, por ejemplo, el efecto halo o efecto Pigmalión. Si tú, mirar cómo se manipula todo. ¿Qué es el efecto halo? El efecto halo es el efecto por el cual un fenómeno psicológico nos lleva a juzgarnos a personas, organizaciones y marcos, era porque esto da imagen de un hombre, que en este caso un hombre honrado, etcétera, etcétera, y esto es un cantamañanos, pero que está bien programado, ¿para qué? Para que sea perfecto la venta que hace del perrito, el coso catalán y tal. Bueno, pues esto es lo que hay. Y por eso nos están manipulando todo el día. Por eso la gente se compra la raqueta de Nadal, porque la raqueta de Nadal juega mejor. O las botas de Messi juega, si te ponen las botas de Messi juega mucho mejor. Es decir, ¿qué significa? Significa que cuando la gente va a esta consulta y está dispuesta a gastarse 10.000, 15.000 euros, no se la va a gastar para comer mejor. Eso es una de las cuentas, vamos. La gente se quiere tener esto porque hoy esto es un fuerte reclamo social. Porque crea a la gente más felices y exitosas. Y esto es importante, ahora. Esto es muy importante. Porque el 80% de nuestros pacientes son pacientes racionales, que solo vienen a la consulta, doctor, hágame este empaste. Yo sería el típico desastre. Yo tengo un diente, me falta un diente o me puse el implante, soy un desastre. Yo sería el típico tío racional, no me gastaría ni un duro. Me cae el pelo, me da igual. ¿Me comprendes? Es decir, soy un desastre para eso. Pero el 20% son pacientes emocionales, que buscan en la odontología, o la ortodoncia, en este caso, ¿qué buscan? Pues buscan una mejora de su felicidad. Ahora viene la mala noticia. La mala noticia es esta. Esto en la ley de Pareto es que el 80% de nuestros ingresos, ¿sabéis quién los produce? Es el 20%. Y la desgracia es que el 20% de nuestros pacientes, el 20% de nuestros nuevos ingresos nos los produce el 80% de los pacientes racionales, que además no nos valoran nada. Valoran que seamos amigos suyos, pero da igual la su boca. Por tanto, ¿cuál es el secreto de tu clínica? Pues en tu clínica es convertir tus pacientes racionales en pacientes emocionales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no os voy a hablar de esto, pero realmente es un tema súper interesante. Mirad a esta chica, este es un caso real. Esta es una chica que viene a la consulta, doctor, me quiero tanto. Son los pacientes que yo le llamo los pacientes del no. Doctor, bueno, pues mira, te pongo una ortodoncia. No, que no, que se ve. Bueno, te la pongo por dentro. No, que no se ve. Te pongo unas carillas. No, porque me dijo una amiga mía que le limaron los dientes y que la liman los dientes. Te hago un blanqueamiento, no, porque otra me dijo que tenía sensibilidad. Son de estas que le dices tú. Yo siempre creí que en vez de David Suárez debía ser David Copperfield, pero no funciona. Porque no hay otra posibilidad de decirle a los pacientes cosas. Muy bien, ¿cómo podemos enfocar? Todos sabemos esta paciente. Sabemos que es una paciente que nos va a hacer perder miserablemente el tiempo, 25 minutos en la consulta, y que el remate va a ser que cuando le demos el presupuesto ya se desmaya. Bien.
¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que hacen ahora Telecinco, lo que hace La Sexta, lo que hace todas, y Televisión Española por el otro lado. ¿Qué hace todo el mundo? Nos manipula. Pues manipulemos nosotros a la gente. Vale. Pero encima tenemos la ventaja de que tenemos toda la capacidad para manipular a la gente. Mire cómo vamos a manipular a esta persona. Vamos a hacer un diseño de sonrisas. Obtenemos este diseño de sonrisas real. Le mandamos de venir a la consulta la siguiente vez que venga, pues con sus labios pintados un poco más arreglada, porque le vamos a hacer unas fotos especiales, le decimos eso. Y aquí tenéis a la paciente. Bueno, colocamos un separador de vaselina, la resina. Bien, eliminamos la resina. Bien, con Flowla. Esta es la paciente, al cabo, en la segunda visita. Muy bien. ¿Vosotros creéis que la paciente ahora quiere o no quiere? Nunca, ¿dónde se tiene que leer la risa? La risa se lee, ¿dónde? En los ojos. Vale, tenéis que hacer bien. Tenéis que ser profesionales. O sea, tenéis que practicar delante de un espejo. Porque si no os cachan, a mí no me cachan, ¿eh? Vale. Tenéis que aprender a reír con los ojos, como hacen los políticos, para disimular. Porque si no se nota cuando estás riendo de manera falsa y cuando estás riendo de manera verdad. Esta, evidentemente, lo podéis ver en los ojos, que ya está vendido el tratamiento, ¿lo visteis? Es decir, ¿qué significa eso? Pues que ya esta le dijo al sistema límbico, yo ya no quiero ser de otra manera más que así. ¿Me comprendes? Lo siguiente que le va a convencer es de que los apela de aquí. Pero bueno, esto es otra cosa. Bien, por tanto, ¿cuál es el lenguaje que empieza a usar la paciente a partir de ahora? ¿Y cuándo, cómo lo puedo pagar? ¿Tienen ustedes financiación? Esa es la palabra que se va a usar a partir de ese momento. Este caso es más interesante. Por eso en la clínica no habláis de dientes. Si habláis de dientes, sois dentistas. Si habláis de la abuelita, sois mierdita redondoreada. Hablar de otra cosa, y según cómo habléis vais a ser vosotros así en la consulta. Hablar de felicidad. Eso es lo que hay que hablar con los pacientes. Este caso es más chulo. Esta es una chica que viene a la consulta y me la manda un dentista, se la manda a su dentista, porque su dentista le iba a hacer carillas. Y la paciente no quiso hacerse carillas, porque le limaba los dientes. Vale, pues yo le dije que no podía hacer la ortodoncia, porque no tenía ningún sentido ahí, cierras y puesto para barriga y más uno. Vale. Cuando la paciente se va marchando, me dijo, oye, ¿y por qué quieres que te haga un diseño de sonrisa? Hizo un diseño de sonrisa, que no, pero muy allá. Pero quiero enseñaros una cosa para acabar de... Quiero enseñaros una cosa. Le hice un diseño de sonrisa. Y esta es la paciente con la porquería del diseño de sonrisa que le hice. Esta es la paciente del segundo día. Y me dice, esto es lo que yo quería. Y dije, pero si es lo que te iba a hacer el otro dentista. Ah, sí, pero no me lo supo explicar. Ah, amigo. Comprendido. Es decir, no sabe, esta es otra chica, el último caso, no lo sabemos. Esta es una chica que es una de las visitadoras, de las gerentes de la antigua Unidental. Me la mandan a mí para hacer una cosa con dos compañeros en Madrid. Y es una chica que le hacemos, no quería tratarla a nadie, porque de verdad que es una cosa un poco extraña. Le hacemos el mock-up digital, o digital es todo 3D, el diseño de sonrisas, y le encanta. Fijaros qué boca tenía. Todo dientes de leche, microdoncia, le hicimos con otra serie de cosas que no vienen al caso. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Pues esta diapositiva me gusta mucho. Bueno, lo hizo Nani, que es un estético de Italia muy bueno, y con Maite. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues le hemos cambiado la vida. Y nosotros lo que tenemos que saber es que la emoción, la gente en la vida, antes había muchos debates. Porque antes, cuando yo era pequeño, íbamos a Fátima con mis padres, a la Virgen de Fátima, y tal. Antes la gente creía en el más allá. Creía realmente que cuanto peor lo pasaras aquí, mejor iba a ser. Porque, como decía Santa Teresa de Jesús, pues esto era un valle de lágrimas. Y cuanto peor lo pasaras aquí, porque esa es la moral cristiana que teníamos todos, mejor iba a ser el final. Pero hoy eso se acabó. Es decir, no solamente como dijo Nietzsche la frase de Dios ha muerto, se refería a eso. Y que hoy nuestra mentalidad de cada uno de los que estamos aquí es ser feliz. Y la gente lo que quiere es ser feliz. Y busca en la odontología ser feliz. ¿Y tú qué tienes que hacer? Olvídate de rollos. Hombre, sí, si eres cirujano maxilofacial y no tienes ningún cáncer, no te voy a contar. Pero olvídate de rollos.
La gente lo que quiere es esto. La gente lo que quiere es que tú, profesionalmente, le cambies, a través de los clientes, le cambies su vida. Le cambies su vida. Y eso es lo que bueno, nada más que se lo voy a decir. Muchas gracias. Buenas noches, Enrique, Padrino, amigos. ¿Qué os voy a contar? Que ayer estaba a las 5 de la mañana y me dijo una persona que era el mejor curso que había hecho en su vida. Y llevé una alegría, ya lo sabía, pero me lo confirma año tras año. Y viene un poquito hilado con lo de David. Es decir, al final, la magia de José María, las tonterías mías, y creamos una ilusión y una unión entre todos que hoy terminamos, pero que nos podemos mirar todos a los ojos y que somos todos amigos. Yo, de la 19, ¿no? Más o menos. Y hubo alguno, pero parece ser que la selección cada vez se hace mejor. La verdad que estamos encantados con el grupo de gente que tuvimos este año. No vi una mala cara, siempre apoyando, siempre queriendo aprender, y eso es lo más grande que tenemos. Yo de mi parte, de verdad que os quiero a todos un montón. Os quiero decir que José es el vicepresidente del colegio, yo soy vicepresidente, que si queréis que vengáis todos para el Colegio de La Coruña, que podéis, los portugueses, no, pero los españoles, que vais a estar muy bien. Y tenéis el curso de especialista y el segundo piso, donde estamos en cirugía con todos los compañeros, las puertas abiertas para lo que queráis. Lo que os dije ayer en clase, aunque David habló de venderse y tal, pero a veces preguntarnos dónde podéis comprar cirugía o implantología, y os informaremos dónde podéis comprar o no comprar, que también hay muchos cursos que venden, o hasta cursos de ortodoncia también. Y nada más, encantado, y hasta siempre tenéis el segundo piso para vosotros. Muchas gracias. Queridos compañeros, amigos, para nosotros todos es un honor haber compartido estas semanas de formación con vosotros. Tenemos muy claro desde hace quizá un año más, son 23 años los que llevamos con el curso de especialización, y a lo largo de todos estos años yo creo que ha merecido la pena haber conocido a tantos buenos profesionales y a tantos amigos. Nuestra universidad es una universidad que es 5 veces centenaria y controla absolutamente todo lo que hacemos, porque quizás la importancia de un curso de estos es que pasen tantos profesores, que tantas personas ayuden y que tantas personas pongan ilusión en un proyecto que termina hoy. Decía Manel, el profesor Posi, que esto no termina. Evidentemente esta va a ser vuestra casa. Para los que ya la es, pues ya lo sigue siendo, y para los que venís de fuera, saber que aquí en Compostela hay seguro que un trocito de corazón. Yo quiero dar muchísimas gracias a mis compañeros, a todos los profesores de la unidad docente de cirugía e implantología, que gracias a ellos pues construimos todos los años este curso. Es un curso a base de esfuerzo, donde evidentemente nuestro objetivo no es vender, sino que nos llevéis recordados en vuestra memoria, y que, bueno, pues perdonad todos los defectos que tiene nuestra formación, pero que va unida al esfuerzo que todos hacemos para que el día de mañana pongáis en vuestras consultas un título, que más allá del título espero que recordéis a las personas que están detrás de unas letras. Muchísimas gracias por haber venido, por haber confiado en nuestra universidad, nuestra formación,
y gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Muchas gracias. A continuación interviene en representación de la Universidad de Cienfuegos el doctor Enrique Castillo García. Yo quiero, estimados amigos todos, quiero aprovechar este marco para, en primer lugar, decirle al alto honor que me implique estar aquí junto con ustedes, expresar públicamente el agradecimiento que tenemos a la Universidad de Santiago de Compostela, que ya hoy celebramos 10 años de colaboración científica y amistad juntos, que los últimos 5 años han sobrepasado ya las expectativas de cuando comenzamos esta colaboración y nos sentimos altamente comprometidos y satisfechos de nuestra presencia aquí. Quiero también aprovechar la oportunidad para expresarle a los compañeros que hoy terminan su curso que no es el fin, es el comienzo de una nueva etapa donde el curso les ha brindado las herramientas necesarias para continuar. El trayecto es largo, hay que estudiar, sacrificio, una honestidad profesional importante y seguir los consejos de la magistral conferencia del doctor Suárez, creo que les garantizará el éxito y los logros que todos merecen. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la entrega de diplomas a los especialistas universitarios de la Universidad de Santiago de Compostela. Empieza la profesora Valeria Iznaini entregándole el diploma a Luis Eduardo Alarcón Hernández. La doctora María Núñez a Paula Cernadas Ramos.
doctora María Núñez Montero, Santiago David Figueiredo Ramírez. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on?
'Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where all the sun can be, then maybe you'll come back here to the place that we meet. You'll see me waiting for you on the corner of the street. I'm not moving, I'm not moving, I'm not moving, I'm not moving. People talk about the guy who's waiting on a girl. Oh, there are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you'll see me on the news, and you'll come running to the corner, 'cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up and find you're missing me, and your heart starts to wonder where all that can be, thinking maybe you'll come back here to the place that we meet. See me waiting for you on the corner of the street. 'Cause if one day you wake up and you're missing me, El director del curso de especialización en implantología oral, el doctor José María Suárez Quintanilla. Bueno, pues nada, una vez más volver a reafirmarme en la idea de que ha sido una maravillosa experiencia, que habéis sido todos un grupo de mujeres y hombres excelentes, que os agradecemos muchísimo el desarrollo del curso y que ahora nos acompañaremos todos en la cena que tendrá lugar aquí al lado y en el hostal. Esta sigue siendo, como os digo, vuestra casa, y el segundo piso, como dice José Manuel Pose, estará siempre a su servicio. Muchas gracias. Profesora. No pagaste. Coge. Qué bobada. Yo se le dará el diploma. Perdón. Aquí. María Manuel. Están sobreparados. Ah, vale. Estaban en Joana. Y Joana. la Lo siento.